Y es el momento, ahora sí, de conversar con alguien que teníamos una banda de ganas de conectar. Ella es feminista, es musulmana, es miembro de la Red de Diversidades Islámicas, licenciada en Ciencia Política con especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Es especialista en estudios islámicos, estudios árabes, teorías feministas, estudios postcoloniales, interseccionalidades y feminismo islámico. Una de las voces del momento, Belén Torquiario, acá Esteban Chiacho, bienvenida a Todas las Tormentas Juntas. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, Belén, encantado. Muy requerida, te hemos escuchado en un montón de medios. ¿Cómo venís llevando esa agenda, esa curiosidad de tantos comunicadores con los temas que abordás? Bueno, verdaderamente no estoy acostumbrada a que no sé, los comunicadores estén tan interesados en estos temas. Mm. Entiendo que se hace como una cuestión mediática por la situación, en este caso particular que estamos atravesando, Ujú. pero bueno, las personas que estudiamos esto y que nos dedicamos más eh, a verlo en profundidad, bueno, es realmente preocupante. Entonces Mm. lo atravieso de una manera múltiple, en verdad. Ujú, ujú. Belén, vos sos, lo repasábamos en la intro, bueno, sos feminista, sos musulmana, sos miembro de la red de diversidades islámicas y gran parte de esa convocatoria, que de nuevo hace mucho tiempo estás estudiando este ámbito, pero gran parte de esa convocatoria, obvio, está motivada por lo que ocurre en Afganistán. Está un poquito Sí, ese mea culpa de los medios en general que tenemos que hacer, que hasta que algo no llega al extremo, no le damos bola. A veces caemos en esa, lamentablemente. sí, esa situación es absolutamente paradigmática, ¿no? En algún punto, digo, es necesario que haya una comunicación masiva con respecto a estos temas, pero a todos los temas y todo el tiempo, porque digamos la agenda que está pasando actualmente en Afganistán no es de ahora. Mm. Ahora sucedió que, bueno, políticamente hablando y geopolíticamente hablando, Estados Unidos emprende una retirada masiva y bastante desprolija, dejando una catástrofe humanitaria de índices tremendos. Pero lo que sucede es que en general en todo el mundo no occidental están sufriendo, bueno, catástrofes humanitarias, desplazos masivos de personas, desplazos forzados de personas, ¿no? La crisis migratoria, la crisis de refugiados, Ujú. la causa siria, solamente por mencionar algunos de los de las causas, ¿no? Que Ujú. no, bueno, sin que hablar la situación de la crisis de la pandemia, y hay países que todavía no recibieron ni el 2% de dosis para ser vacunados. Bueno, por eso digo que es paradigmático a veces cómo los medios utilizan un solo tema y, bueno, lo super explotan, Mm. en verdad, cuando es un mundo al que nos llegan, intencionalmente hablando, muy poca información. Sí, 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 absolutamente, absolutamente. También, obviamente, hay una cuestión de idioma, distancia, conectividad, pero también están los prejuicios, ¿no? Yo, antes de hablar de Afganistán, quería preguntarte por nuestros pagos, ¿no? Por Argentina. Justo el programa veníamos charlando esto, ¿no? De que a veces nos consideramos una sociedad muy, muy avanzada y seguramente lo somos en muchos aspectos en comparación con Latinoamérica. Digo, hay muchos avances en adquisición de derechos y demás, pero en otros, me incluyo, somos un sinfín de prejuicios o desconocimientos, y la palabra prejuicio es muy fuerte, desconocimientos. En ese sentido, como parte de la red de diversidades islámicas, ¿cómo sentís que está la percepción de aquellos que no pertenecen a esa corriente, ese colectivo, respecto al Islam? ¿Qué tan avanzada está Argentina en la comprensión? ¿Te topaste con muchos prejuicios? ¿Cómo ves esa posición de nuestra sociedad respecto a la corriente islámica? Bueno, yo me sociabilicé en esta sociedad, digamos, occidental, occidentalizada, para decirlo de alguna manera, más puntualmente hablando del caso de Buenos Aires, ¿no? Del caso de Porteñolandia, Total, como lo podemos pensar. total. Eh, pero en verdad sí hay altos índices de islamofobia, de, yo digo que
ya hoy en día se puede hablar, lo que mencionamos en muchas ocasiones cuando estudiamos estos temas, de una pereza intelectual, ¿no? Una vagueza en un sentido muy amplio. Yo a veces digo como bastante en un hastío importante, que me quiero hacer una remera que diga no googleo, no respondo lo googleable, en muchísimos sentidos, pero no desde un lado, a ver si se comprende, no desde un No, lado... no es algo pedante, sino es un hartazgo no, entendible. no, no. Es un hartazgo comprensible cuando hay eh, absoluta exotización al respecto de esto, ¿no? Hay una morbosidad y hay una necesidad humana que se ha creado intencionalmente, y esta es la matriz colonial y la matriz de los prejuicios, que es la necesidad de tener incorporado, de saber todo, ¿no? La necesidad. Entonces, como lo que no sé lo invento, lo que no sé le creo categorías, lo que desconozco totalmente lo etiqueto de alguna manera. Entonces, esa necesidad de etiquetar, ¿no? Esa necesidad que tenemos en estas sociedades occidentales de etiquetar las cosas es lo que nos trae una matriz absolutamente racista. Y en ese sentido es lo que sucedió socialmente hablando y con un discurso intencionado desde el 2001 a esta parte. En los últimos años, que claramente la sociedad ha cambiado un montón, ¿no? Porque obviamente hay avances sociales muy fuertes. Muchísimos discursos, hay corrientes de pensamientos, distintas corrientes de pensamiento que se pueden empezar a desarmar. Con este nuevo advenimiento del caso afgano, hay una sensación dentro de las comunidades islámicas de persecución absolutamente fuerte y constante, ¿no? Entonces esto es lo que venimos a visibilizar. Es como que sucede algo en el mundo musulmán y tienen que salir a responder por eso todos los musulmanes del mundo, no importa en dónde sea que estén habitando, ¿no? Sí, sí. Entonces, digamos, eso es un prejuicio altísimo y son niveles de islamofobia altísimos que claramente se dan, por pensamientos racializados. Sí, sí. Vos sabés también, Belén, hablabas yo esto creo que no me sale el término, no es la palabra, no es un término doble, una reciprocidad, no me salía la palabra, era una reciprocidad, sí. Porque en este aspecto de visibilización que humildemente nosotros nos aproximamos para charlar, sabemos que es una agenda súper apretada la que tenés, al mismo tiempo conversar con vos nos permite utilizar los términos correctos, entender, profundizar, cosas que a veces por uno propio puede obviamente investigar, conectar, pero en estas charlas uno aprende, más allá de la entrevista uno aprende. En ese sentido, conectar también con algo que vos visibilizás mucho y constantemente difundís, que es el feminismo interseccional, que ahí seguramente es donde más mi desconocimiento abunda y más quiero conocer por torpezas de uno, ¿no? Y prejuicios de uno. En ese sentido yo leía y entendía que el feminismo interseccional busca superar ciertas barreras, ciertas concepciones casi que a priori que tenemos por geografía, por geopolítica, por religión, para abordar mayoritariamente un espectro. ¿Esto es así? ¿Cómo lo describirías vos? Sí, claramente para hacernos entender un poquitito, lo que no hay que pensar es que todas las cosas son monolíticas, digamos. No hay un solo feminismo y no es el feminismo interseccional, sino que es un abordaje, una mirada para analizar los movimientos feministas, claro, ¿no? Claro. Digamos, porque no hay debates que estén saldados, cerrados ni fijos. No hay una única verdad, ¿no? Son pensamientos, corrientes intelectuales de millones de activistas alrededor del mundo, muchísimas autoras, intelectuales, generadoras de conocimiento y de debates. Es lo que se plantea claramente, y esto viene desde la corriente de los feminismos negros, digamos, en Estados Unidos, es la mirada interseccional. Es un marco teórico, ¿no? Es una mirada para ver, unos lentes para ponernos, en donde las categorías se superponen, ¿no? Cuando las categorías se juxtaponen en una misma identidad.
Entonces, las categorías de opresión cambian. Claramente, ser mujer, habitar la condición de género o de cuerpo feminizado, para incluir también las categorías de los cuerpos trans, de todos los cuerpos trans, digamos, habitar las categorías de los cuerpos feminizados en este mundo es una categoría de subalternidad. Pero solamente con eso no, digamos, no es lo mismo ser mujer blanca en Nueva York que ser afrodescendiente, latinoamericana, que pertenecer a movimientos indígenas, que pertenecer a movimientos de mujeres campesinas. Como tampoco no es lo mismo ser mujer musulmana, pertenecer a la etnia árabe o estar en un país como África. Son un continente como África en un continente absolutamente racializado. Entonces, a lo que me refiero es, claramente todas esas categorías no son lo mismo, ¿no? Entonces, cada una de esas categorías se interseccionan. Por eso es pensar desde una mirada situada en cada posicionamiento, ¿no? Y cómo ese conjunto de opresiones hacen de una cosa o de otra. Sí, situaciones diferentes. No, se comprende, es interesantísimo cómo lo explicás, es un abordaje que, de vuelta, esto de los debates y los conflictos aún no saldados, que un poco aceitan esa interseccionalidad. Justamente en el abordaje de la temática, que hicieron medios de todo corte y todo tipo a la situación de las mujeres en Afganistán, debido a lo que podemos leer sobre el régimen talibán, ¿qué aporte ves que hace y constantemente hace el feminismo interseccional? ¿Qué lectura haces de la cobertura, de lo que puede pasar debido a esa, especificándonos, ¿no?, en esa situación tan sensible? Bueno, la cobertura es absolutamente mediatizada. Una vez más, y una vez más se ve la morbosidad y la espectacularización que se hace sobre cuerpos femeninos. Pero esto, digamos, no es solamente con el caso afgano, ¿no? Digamos, esto es una vez más con la espectacularización de la violencia con respecto hacia cuerpos femeninos. La mirada es una mirada absolutamente colonizadora, occidentalizada y eurocéntrica de todo. Siempre que se muestra cualquier mujer que tenga una vestimenta distinta a la vestimenta occidental, se la muestra con rostros de opresión, de sumisión. Se genera una situación y hay un reduccionismo tan alto que dan cuenta como si fuese un sinónimos, ¿no? Como si no hubiese nada en el medio. Por eso insistimos en pensar no en una cuestión monolítica. Esto no es solo una foto. Todas las situaciones tienen contextos geopolíticos, históricos, culturales, contextos productos de los fenómenos religiosos, contextos productos de las situaciones bélicas. Claramente que el caso afgano es un caso extremo de una situación bélica, ¿no? Es un contexto absolutamente extremo y el ascenso de un grupo totalitarista que no representa en nada a todas las escuelas islámicas, ¿no? Hay que aclarar que el movimiento talibán es un movimiento fruto de un contexto bélico, producto de la situación de el momento de la Guerra Fría, ¿no? Sí. En una condición bélica estratégica entre los Estados Unidos y lo que era la Unión Soviética, pero la interpretación que hacen los talibanes del Islam es una interpretación y un uso político, absolutamente político del Islam, y no son reconocidos por ninguna de todas las escuelas islámicas que hay alrededor del mundo islámico, que es un mundo súper amplio, súper diverso, ¿no? Es un mundo absolutamente diverso donde hay una multiplicidad de escuelas, ¿no? Eso es importante entenderlo, destacarlo, ¿sí? Y como todo conflicto bélico, todo conflicto de invasión, todo conflicto colonial, el uso que se hace de la ficcionalidad y el uso que se hace de esos cuerpos femeninos
es siempre un uso político, siempre las mujeres en el primer campo de batalla, ¿no? De batallas por estos dobles patriarcados como los que llamamos desde estas corrientes, que es el uno, en este caso, el patriarcado islámico, y en otro caso el patriarcado occidental, ¿no? Que en estos 20 años anteriores tampoco hizo de las mujeres una panacea de libertad, ¿no? Siempre las mujeres puestas y expuestas en el primer campo de batalla. Sí, sí, sí. También, Belén, vos sabés que dos cosas. Primero es tremendamente interesante lo que profundizás y ayudás a identificar un montón de factores que nos retrotraen esto que vos mencionás. Puntualmente, a veces, incluso en los círculos más denominados progresistas, digo, pongo mi caso, la Facultad de Ciencias Sociales. Tranquilamente podemos decir, bueno, es un lugar donde... Yo también vengo de ahí. Claro, bueno, también vengo de ahí. Justamente, es ciencia política. Exactamente. Yo estoy, justamente antes de venir acá, estuve repasando unos apuntes y vemos autores europeos y blancos. Vemos autores que son europeos y blancos. Es más, de 3 países, 4, ciencia política, viste que están los italianos, los alemanes, los estadounidenses, bueno, Norteamérica, América del Norte, y a lo sumo un francés, puede haber. Pero vemos hombres blancos que ven el mundo desde una óptica de hombres blancos, primermundistas, llamados así. Absolutamente, un androcentrismo, ¿no? La mirada androcéntrica del mundo. ¿Desde dónde nos posicionamos? Desde un lugar de superioridad. No, esta es la construcción de sentido. Y esto es lo que se genera como sentido común. El lugar de superioridad. Totalmente, totalmente. Y también esto, absolutamente. Y lo que mencionabas habías mencionado el disparador de estigmatización tan fuerte que fue el 2001. Si por ahí alguno no está en tema, una historia, el 9/11, las Torres Gemelas. Y a partir de una estigmatización dinamizada muchas veces por poderes gubernamentales del Islam. Y que incluso ahora, 20 años después, muy bien decís que el Islam no está, no sé si el término correcto es legitimado, espero vos me corregirás, no está legitimado de ninguna forma por ninguna escuela del Islam. Imagino que sortear ese prejuicio constantemente es una tarea ardua, porque uno no tiene que poner un foro extremista para leer prejuicios. A veces pone la CNN y escucha prejuicios. No sé si me explico. Absolutamente, sí. Además vos pensás que son, de manera sistemática, píldoras que nos inyectan constantemente de carga de sentido. Sí. Cosas que se dan por hechas. Cuando hablamos de la pereza intelectual, es esta necesidad, esta vagueza total en no poder trascender a lo que nos informan, ¿no? A lo que en realidad nos llenan de un contenido que es un contenido sesgado. Son contenidos absolutamente sesgados, tienen un sesgo colonizador muy fuerte, y la raíz es generar esto. Desde la caída del muro de Berlín, una necesidad mundial de generar un enemigo público. Total. Sí, absolutamente. Uno de los enemigos públicos que se generó fue el Islam. El mundo islámico fue atacado sistemáticamente a partir de los 90. Entonces, digamos, con esto se replica nuevamente. Y es paradójico, por ejemplo, que no se replique qué pasa con las mujeres palestinas cada vez que están atacando la Franja de Gaza, ¿no? Porque ¿quiénes no atacan los talibanes a las mujeres palestinas? Lo ataca el movimiento sionista. Entonces, digamos, estas mujeres también están atravesadas por una colonización constante. No, sí, y también... Es intencionado cada una de la información que nos llega. Yo invito solamente a cuestionarnos, ¿no? A pensar un poco más allá de los titulares, ¿no? Estamos en la era de la comunicación. Estas herramientas nos sirven un montón también. Total. Nosotros que somos bueno, creo que hay nuevas generaciones que consideramos las redes sociales, por ejemplo, como un lugar público, ¿no? Como un nuevo espacio público a ser habitado. Total. Porque yo las considero así, y por eso creo en la divulgación, por eso creo que ya muchas personas dejamos de creer en los medios masivos, en bloque y hegemónicos, y empezamos a creer más un poco en
en personalizar la información, ¿no? En volverla Sí. más propia, más pasada por el cuerpo. Por eso sí creo que hay muchísimos activistas y es muy importante la voz, ¿no? Darle voz, darle espacio, empezar a pensar las cosas. Y, y- Bueno, la divulgación de todo esto es muy importante. ¿Y de qué manera? sí, y es un ejercicio, ¿no, Belén? Comenzando a ver, a concluir, la verdad que en una agenda súper cargada te recopaste para ayudarnos a entender y a darnos términos para comprender, categorías para comprender. Un poco también de los medios alternativos. Nos toca esto de que esto no sea, bueno, hoy fue, por ahí suena frívolo, pero viste que los medios tienen temporada Afganistán y después vendrá la temporada verano y después es muy frívolo, pero lo vemos. Los medios alternativos motivando este laburo interdisciplinar, entender que no es un capítulo que arranca y termina, sino que es una cobertura constante, con gente que estudia, involucrada en el tema y que nos permite miradas alternativas. No lo digo solo por nosotros, digo, hubo un gran laburo de IP, con Periodistán, hubo un montón de laburos apasionantes Sí. que has integrado para ayudarnos a entender, Belén. En ese sentido, para concluir, obvio, consultarte, además de esta nota, esta charla, dónde podemos leerte, encontrarte, si hay algún foro, punto de encuentro, donde leer lo que difundís, obvio, lo que vos quieras decir para concluir, Belén. Bueno, yo estoy en Instagram, que es @belutorch, o en Twitter también. Ahí intento tener un espacio de divulgación, todo el tiempo estamos en una red. Hay mucho entramado de muchísimas compañeras y compañeros que están constantemente, ¿no? Digamos, Total. los excluidos también nos juntamos, como a veces yo digo, ¿no? Para trabajar Claro. estos temas, trabajar las identidades yuxtapuestas cuando sucede, ¿no? Por ejemplo, hay todo un trabajo enorme de las identidades de fe con la mixtura de las identidades queers, ¿no? Hay todo un trabajo de las teologías queers, Ujú. por ejemplo, que Mira. es muy interesante. Hay trabajos de religiones comparadas, de culturas, ¿no? Bueno, los trabajos que podemos hacer y también el abordaje que intentamos darle, y también es un abordaje nuevo, joven, ¿no? Como hay cosas que suenan bastante anacrónicas, por ejemplo, con el gran activismo con respecto a la causa palestina, siempre salen en los medios hegemónicos los mismos vetustos de siempre, Sí. hablando lo mismo, repitiendo, digamos, las nuevas generaciones de palestinos y palestinas y de israelíes claramente tienen otra cabeza, Mm. ¿no? Hay un montón de trabajo hecho que no se visibiliza. Bueno, yo los invito a siempre a poder ver. Yo trabajo también muchísimo, por ejemplo, me parece que una manera linda de llegar a estos mundos es a través del arte. Yo Mm. trabajo muchísimo con poesía, Ujú. ¿no? Hay Total. con poetas palestinas, por ejemplo. Ahora estuve posteando también a una artista afgana, mostrando que hay muchísima agencia de mujeres y de ese mundo, ¿no? Que parece que nos los muestran como tan lejano, tan Claro. arcaico, tan salvaje, esa construcción de la otredad como un otro bárbaro, salvaje, antiguo, atrasado, ¿no? Todas esas categorías que, bueno, ya creo que son del manual Capeluz de 1990, las tenemos que empezar a abandonar. Por favor, confío muchísimo en las nuevas generaciones, porque si no, no queda nada, digamos. No, somos dos, apostamos mucho allí, la verdad que coincido plenamente, Belén, es muy bello y real lo que describís, y también acá como medio alternativo, y como hablo creo que por todos los medios alternativos, estaremos para difundir, para ayudar, para empujar, para debatir, la verdad que te súper copaste en conversar, hablamos ya creo que el finde y ya empezamos a granjear, y la verdad que esta charla es una meta cumplida, así que gracias totales, Belén, te estaremos siguiendo y será hasta la próxima conversación. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, ojalá que podamos Total. juntando trabajo. Total. Un abrazo grande, Belén, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego, chau, chau. Un placer, hasta luego, Belén Torquiaro, feminista, musulmana, miembro de la red de diversidades islámicas, politóloga, especializada en relaciones internacionales.